Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Hebreos, ya estamos por el capítulo número 8, así que hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto y bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con que la ley ceremonial queda abolida. Esto es lo que estamos estudiando. ¿Cómo andas, Lizzy? ¿Todo bien? Qué lindo verte ahí, siempre la primera, siempre a horario. Siempre ahí. Yo soy el que llega medio tarde, son 7:40, pero bueno, acá en Argentina, pero bueno, entre que conecto las cosas, ordeno, termino el estudio, lo preparo, lleva tiempo, así que también téngame paciencia, pero cada vez vamos a tratar de ser más puntuales. Bueno, espero que estén bien con lo que es el estudio, espero que lo puedan llevar con orden y que vean que el libro Hebreo es un libro muy profundo, no es cualquier libro. Aquí estamos. ¿Cómo andas, Miguel? Qué lindo verte. Para todos, muy bien. Estamos en la misma hora entonces que nuestros hermanos chilenos. Así que bueno, saludos también para Débora, seguramente que está con vos, Miguel. Johnny Guita, ¿cómo andás? Abrazo grande desde Argentina para Colombia. Johnny Guita, que están siempre los hermanos. Débora ahí también, por eso los saludo, ya sabía que estaban ahí. Qué lindo cuando tenemos esta fidelidad para con las cosas de Dios, no para algo en particular, para todo, que hay una disposición, eso es muy lindo. Bueno, y no solo porque sí, estamos aprendiendo mucho, estamos viendo mucho que generalmente en las iglesias no se enseñan, generalmente estos temas no, si bien por ahí se enseñan los evangelios o se explican, no es que se enseñan, eh, pero, pero todo lo que es doctrina sólida ya no prácticamente tienen que ser iglesias reformadas y muy, en Argentina por lo menos no hay, en Argentina son muy, el 90% de las iglesias son pentecostales en la Argentina, así estamos. Eh, Está bien, hay iglesias pentecostales con algo de sana doctrina, no es mezclar a todo, pero generalmente por lo que es enseñanza, no voy lo que es enseñanza bíblica, que no se enseña la Biblia. Entonces, bueno, pero nosotros tratamos de hacer la excepción y aunque no nos mire nadie, aunque no nos siga nadie, nosotros hacemos lo que nos pone el Señor para, para con nosotros. Bueno, estamos en el capítulo número 8 de Hebreos. ¿Qué es lo que estuvimos estudiando? Estuvimos viendo que todo lo que estudiamos en el libro de Levítico, que tenía que ver con la ley ceremonial, de qué manera queda abolida en Cristo. Esto es lo bueno que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque vemos que en el Antiguo Testamento hacían sacrificios, habían leyes, y hoy decimos, ¿por qué no los hacemos si tenemos la Biblia y está ahí? Y encima nadie te enseña, uno llega a la iglesia y ya te dicen aceptar a Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya arrancamos, y nunca sabemos el por qué. Bueno, ya estudiamos en el libro de Levítico. Hola Vivi, ¿cómo andás? Qué lindo verte de nuevo, qué grande. Estás firme, Vivi, me agrada, me gusta que estés así. Qué bueno. Bueno, entonces, lo que habíamos visto ayer era de que en Cristo hay un nuevo pacto. Esto es lo que vamos a analizar ya hoy. El libro de Hebreos está escrito para un grupo de hermanos cristianos que eran judíos en su tiempo, tenían la cultura judaizante, pero ahora se habían convertido a Cristo, o sea que habían dejado todo. Pero ¿cuál era el problema? Que las pruebas, las opresiones, las persecuciones, recuerden que la iglesia primitiva era complicada, mandaban a matar a todos. Entonces, en ese contexto, muchos de los cristianos querían volver al judaísmo. ¿Cómo andás, René? ¿Todo bien? Querían volver al judaísmo, ¿por qué? Porque habían muchas fuentes de falsas enseñanzas que tenían que volver a la ley de Moisés, que es lo que estudiamos en Levítico. Y también la persecución los hacía como flaquear y querer abandonar. Entonces, el autor de los Hebreos, que no sabemos quién es el autor de los Hebreos, nos empieza a hablar, les empieza a exhortar acerca de que estén firmes, les habla pura y exclusivamente con Biblia, le saca la palabra desde que empieza, le está citando el Antiguo Testamento y lo habla y se los da como por hecho, le habla con un lenguaje bíblico. No le va y le dice, no, muchachos, aceptemos a Cristo en el corazón, porque yo siento burbujitas en la piel cuando acepto a Cristo, y no viene con esas cosas.
no agarró un cajón de cerveza y se paró arriba y se puso a gritar, arrepiéntanse, que Cristo viene, no hacía esas locuras, igual que Pablo. Entonces vemos que estos predicadores tenían un contexto, tenían criterio, tenían lógica, tenían raciocinio, pero hoy lo que estamos viendo, cómo predican, es más que espantan a la gente. Empiezan a espantar a la gente con qué, con gritos. Uno va a una iglesia y se asusta. Uno va a la iglesia y se caen al piso, gritan, te sacan la plata, hacen cualquier cosa y lo que menos hacen es aprender de las escrituras, es a corregir los caminos de nuestra vida. Entonces, pero estos hombres eran hombres de Dios y a esto estamos llamados nosotros, a ser hombres de Dios y a ser testimonio. Bueno, entonces lo que le estaba hablando era de que les habla del sumo sacerdote, del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué significa el sacerdocio de Melquisedec? Ayer habíamos visto que por un lado teníamos el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico, digamos, que viene con todo lo que es la ley ceremonial para los levitas y para los sacerdotes, que era terrenal y que eran pecadores y que era gente común y corriente. ¿Qué pasa? Aparece el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec apareció en Génesis capítulo 14, no me acuerdo, yo soy medio con los versículos, que Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Melquisedec nos hablaba acerca de un sumo sacerdote del Altísimo, rey de Salem, que nos hablaba rey de paz, rey de justicia, y que no tenía genealogía, no tenía ni padre ni madre. Nos hablaba de que no se sabe ni de dónde venía, pero él tenía el sacerdocio eterno. ¿Qué significa esto? Que cuando viene Jesucristo toma el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque, Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Jesucristo no era levita. Jesucristo no podía ser sacerdote, pero al ser del sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, nos habla de que puede ser de otra tribu. Entonces es ahí donde toma el sacerdocio eterno. Por eso nos hablaba, hoy nos va a dar más luz de lo que vimos ayer. Entonces vimos que, ¿cómo andás, Vane? ¿Todo bien? Qué lindo verlos. Lo que vimos es que Cristo es el sumo sacerdote y ahora vamos a ver que nos va a explicar más acerca del sacerdocio y que entramos a un nuevo pacto. ¿Por qué? Les estaba hablando a los hebreos que querían volver a judaizarse, querían volver a la ley de Moisés. Entonces el autor de los hebreos les empieza a hablar diciendo de que no es necesario hacer esas obras, que ahora tenemos un pacto mejor. Y ahora nos va a explicar esto en el capítulo 8. Por eso acá nos dice el mediador de un nuevo pacto. Y este es el pacto en el que entra la iglesia. Por eso la iglesia evangélica, la iglesia cristiana de Cristo, no sé qué hace diezmando, cuando vemos que es una ley del antiguo pacto. Ahora tenemos un pacto mejor. Lamentablemente, este pacto es mejor, pero para los pastores nada más. Que de la ley saco todo excepto el diezmo. Pero bueno, nosotros no nos podemos dejar engañar. Ya todos los que estamos acá hemos diezmado, hemos ofrendado, hemos sido estafados por Satanás y le decimos, bueno, Satanás, te felicito, hiciste todo bien, pero bueno, ahora, gracias a Dios, el Señor me hace abrir las escrituras, me hace entender, pero ahora ya no me vas a engañar más. Se trataría de eso. Y de ser luz a las personas que están en la oscuridad, igual que nosotros, que como estuvimos nosotros. Bueno, el mediador de un nuevo pacto, este es el título del capítulo número 8. Vamos a ver si vemos los dos capítulos hoy. Nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo, que tenemos al sumo sacerdote. Fíjense que tenemos al sumo sacerdote, no está hablando de Aarón, que Aarón era el que murmuraba contra Moisés, Aarón era el que hizo el becerro de oro con todos los cabritos, Aarón era un hombre imperfecto. Pero ahora nos está diciendo que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjense lo grandioso y lo maravilloso que es esto. Que ahora no tenemos un hombre de carne y hueso como Aarón. Que Aarón seguramente era un buen hombre, pero era un hombre pecador. Por eso hoy en día no tenemos un sumo sacerdote, el sumo pontífice, como lo llaman los católicos, que ellos tienen sacerdotes. No, porque son pecadores. Vemos que son pedófilos, violadores, malos. A ver, no acusándolo con el dedo, pecadores. Estoy tirando pecados nada más, que es la naturaleza del hombre. Entonces, los pastores son corruptos. Por más que quieran hacer bien las cosas, algo van a hacer mal porque es la naturaleza pecaminosa del hombre.
No digo que no hay que seguirlos, lo que digo es que no son el camino, que el único es Cristo porque Él es el sacerdote. A ver, los pastores son personas utilizadas por Dios, los llamados de Dios, que llevan al pueblo a instruirlo, llevan al pueblo a corregirlo, a guiarlo y acercarlos a Dios y hacer todos los medios de gracia para que puedan llegar a Dios. Pero el objetivo es que el hombre llegue a Dios, no el hombre que llegue al pastor. Ahí estaríamos muertos, porque el pastor no salva. Entonces, de la misma manera que nos está diciendo de que ahora tenemos un sumo sacerdote, pero el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjense la diferencia que hay. Este sumo sacerdote, que es Jesucristo, está a la diestra del trono en el cielo. Y hoy hombres terrenales, llenos de pecado, en la tierra, corruptos por el pecado, dicen que son padres espirituales, dicen que son ungidos, dicen que son elegidos. No nos dejemos engañar. Eso es el ego del hombre. Cuando el hombre lo único que tiene que decir es, siervo inútil soy. Pero bueno, acá les está mostrando acerca de, y acá le está citando el Salmo 110, versículo 1. Tendríamos que ir a verlo los salmos y leer todo el contexto, pero tardaríamos mucho y sería muy largo. Pero bueno, acá les está hablando de que este sumo sacerdote ya es celestial, es todopoderoso, está en la altura, en el tercer cielo, en el trono, a la diestra del Padre. Entonces vemos, ustedes, ¿a quién elegirían? ¿Al sumo sacerdote en la tierra? ¿Al pastor Juanito, que tiene 800.000 reproducciones en Facebook, que tiene 900 millones de seguidores en YouTube y que es un influencer? ¿O prefieren, a ver, acá hay una gran tentación? ¿Por qué? Porque estos maestros del error en la actualidad lo que vemos es que saben utilizar el poderío. Venden con pantallas gigantes, con sonidos, con trajes caros, siempre hablando acerca de la autoayuda, del crecer y del ser exitoso, que al hombre le gusta. Y tenemos que combatir esos que nos apunta al sueño del hombre, que nos alienta al ego y a todas estas cosas, que es terrenal, o lo que no podemos ver, que acá el Señor nos está revelando qué es lo que está pasando. Jesucristo está a la diestra del trono, está sentado en el trono y Él es el sumo sacerdote y Él intercede por nosotros. Entonces, la diferencia es que yo no lo veo a Jesucristo. Pero bueno, bienvenido al Evangelio. La fe es por el oír la palabra, no por ver. Entonces, si realmente lo creemos, y no solamente basta por creer, por decir, bueno, yo sí lo creo que Jesús está en el cielo sentado en el trono. No basta con decir eso, porque en Santiago también nos dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea que si decimos que yo creo que Jesucristo está sentado a la diestra en el trono, hasta ahora tenemos la misma fe que los demonios. Ahora, ¿qué nos diferencia de los demonios? Es que tenemos que vivir sabiendo de que Cristo está en el trono y que nos dirigimos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces renegamos del sistema religioso, muchas veces renegamos de los pastores, renegamos de las iglesias que son apóstatas y que me alejan de Dios, pero el tema es que nosotros a la iglesia vamos 2 horitas a la semana, o 4, 2 veces a la semana, 3 veces, 2, 3 veces a la semana iremos, un ratito nada más. El tema es que no entendimos que el sumo sacerdote está las 24 horas, que nos está mirando las 24 horas, y es a él a quien le debemos fidelidad, no al pastor. El pastor no sabe lo que estoy haciendo yo cuando estoy en mi casa. No sabe lo que estoy haciendo cuando me junto con amigos. Bueno, el sumo sacerdote Jesucristo y el Padre sí saben. Entonces el temor es a Él. Por eso yo lo que estoy tratando es de que tengamos el trato directo con Cristo. Yo sé que muchos dirán, no, pero yo no soy quién, yo no sé quién, yo necesito un pastor, alguien que tenga unción, alguien que me pueda hacer acercar a Dios. No, te engañaron. Ahora podés llegar. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, que ahora nos podemos ir. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero yo soy pecador. De eso se trata. Esto es para pecadores, no es para santos. Si fuese para santos, estaríamos con el Padre en el trono, pero no hay justo ni aun uno. Entonces,
Somos pecadores, no lo negamos, no miramos para otro lado, pero sabemos que el trono de gracia, las puertas están abiertas a través de Cristo para llegar a Él y corregir nuestra situación y que nuestros pecados sean perdonados. ¿Se entiende para qué es esto? Bueno, entonces lo que debemos entender en el primer punto es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso ya no hay sacerdotes en la tierra. A ver, cargos o títulos. En el libro de Pedro nos habla de que somos reyes y real sacerdocio. ¿Qué significa? El título espiritual que tenemos es de sacerdotes. ¿Qué significa el sacerdote? El sacerdote era el que entraba en el tabernáculo hasta el lugar santo, que ahora va a revelar un poquito de estas cosas. No podía entrar al lugar santísimo, por eso Cristo es el sumo sacerdote. Pero sí que nosotros somos lo que estaba en el lugar santo, que estaba la mesa de los panes de la proposición, que estaba el candelero, que estaba el altar de incienso, y solamente entraban los sacerdotes y podían comer los sacerdotes del pan. Nos habla de los instrumentos de Jesucristo, los instrumentos de Dios para su obra. Cuando vemos el pan nos habla del alimento, cuando habla de la mesa nos habla de la comunión, cuando nos habla del incienso nos habla de las oraciones de nosotros, cuando nos habla del candelero habla de la iglesia, la luz nos habla de, el aceite es el Espíritu Santo, la luz es la palabra, los sacerdotes son los instrumentos. Entonces, nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser luz como el candelero. Debemos estar en comunión entre hermanos. Debemos comer el pan todos los días. Tenemos un servicio como sacerdotes. Y a esto estamos llamados. Mucha gente no hace nada de esto, pero sí se hacen llamar cristianos, se hacen decir sacerdotes. Pero el título es espiritual. No es que somos sacerdotes y somos unos líderes espirituales. No, no. Estamos cumpliendo el rol del sacerdote de los levitas, pero en el nuevo pacto, en el orden de Melquisedec, no en el orden de Aarón. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que nosotros ahora no podíamos entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes no, los levitas no podían entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Entonces, nosotros no podemos ir al trono directamente, no hay chance. Pero a través de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, este es el nuevo pacto, podemos llegar a Él. Por eso, si hace 20 años que no vas a una iglesia, si hace 20 años que abandonaste a Cristo, que estás frío, que vos pensás que te mereces el infierno, que vos mereces que ya Cristo no te se olvidó de nosotros, que ya ni nos da la cara para decirle Señor, bueno, ahí todavía estamos en el tiempo de gracia. Hasta que no venga la segunda venida tenemos tiempo, o hasta que morimos. Entonces es hoy, por eso el autor de los Hebreos le dice, es hoy, arrepiéntanse hoy, vuélvanse hoy. Y esto es lo que nos dice a nosotros. Pero ¿cómo? Me dirán muchos de los que estamos acá. ¿Cómo? Estamos en cuarentena. Hace como 7 meses que no voy a la iglesia, hace 7 meses que no veo al pastor. Si salgo a la calle me contamino. Hoy, ahora, podés ir al trono de gracia. Acérquense confiadamente, que hay un sumo sacerdote que está deseoso de esperarnos y hacernos llegar al Padre. De esto se trata. Entonces, bueno, acá le está tratando de hacer entender lo mismo que le estoy tratando de hacer entender a ustedes. Estos sacerdotes veían un cristianismo vacío, estaban tibios, y muchos de nosotros lo vemos así el cristianismo, porque las cosas no nos van como queremos, no tenemos la santidad que queremos, no caminamos como queremos, entonces nos sentimos lejos, pero el llamado es de exhortación a volvernos a Él, que Él es el sumo sacerdote, que Él nos está esperando para escucharnos. Entonces, acá nos está hablando ya, nos está revelando de lo que es el santuario espiritual. Fíjense lo que está diciendo en el versículo 2. Nos está diciendo que es el sumo sacerdote, el cual está a la diestra en el trono de la majestad en los cielos. Esta es en la actualidad y esto es ahora. Versículo número 2. Ministro del santuario. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense lo que dice. Jesucristo es ministro ahora. ¿Qué teníamos? Acá teníamos ministro. Ministro significa servir. Ministrar es atender. Pero muchos ponen como ministro como jefe, como capataz, como hombre reconocido. Eso es lo que son los títulos en las iglesias. Pero ministro significa servir, atender. Entonces, acá lo que estamos viendo es que los sacerdotes levitas atendían, ministraban
¿qué cosa? El tabernáculo terrenal en la tierra. Y Moisés, cuando viene Moisés y le dice, bueno, vamos a hacer un arca con 2 querubines, con unos aros de oro, de acacia. ¿De dónde sacó Moisés todo eso? ¿Lo inventó él? No. Lo que Dios le mostró, le reveló a Moisés lo que es el verdadero tabernáculo celestial que está en el cielo. Entonces hizo una copia, pero un tabernáculo terrenal, en la tierra, en el barro. ¿Se entiende? Pero es solamente una sombra el tabernáculo ese de lo que es el tabernáculo de el tabernáculo celestial. Entonces, lo que vemos es que así como el sumo sacerdote era el ministro del tabernáculo terrenal con pecados y todo mal hecho, tenemos ahora un mejor pacto, un nuevo pacto, en el orden de Melquisedec. ¿Qué significa? Que tenemos el tabernáculo celestial, que el arca, la presencia de Dios misma, el arca, que tenemos el tabernáculo, todo lo que es el modelo original, el tabernáculo original está en el cielo. ¿Y quién es el ministro? Acá nos está diciendo en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. El que estaba en la tierra era una copia, era algo hecho por hombres pecadores, corruptos, ilimitados, hombres comunes y corrientes. Por eso acá estamos viendo que hay un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombres. El que está en el cielo no está hecho por hombres. No hay pecado. Hay ángeles, hay querubines, hay santidad. Está la voluntad de Dios, es la perfección. ¿Se entiende? Y ahí está ministrando el Señor Jesucristo ahora. Entonces, en el versículo número 3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Acá está hablando de las ofrendas y los sacrificios. Fíjense cómo nos dice en el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún un sacerdote que presenta en las ofrendas según la ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Acá nos está diciendo que Jesucristo no fue necesario de que haga ofrendas o que sea un sacerdote en la tierra, porque es algo más elevado, es algo con el orden de Melquisedec, que ningún ser humano puede llegar a ese sacerdocio. ¿Se entiende? Por eso nos está hablando que el hombre sí hacía ofrendas, sacrificios por ellos mismos, ofrendas que eran parte de la ley. Entonces, por eso en el versículo 5 dicen, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué es lo que no entienden los judíos hoy? Que todo lo que era la ley ceremonial eran figura y sombra de las cosas celestiales. El arca, la presencia de Dios, era una figura, era una sombra. No era la presencia, era un símbolo, representaba la presencia que Dios moraba ahí. Entonces nos habla de que el tabernáculo, el candelero, el pan de la mesa de los panes, todo, nos habla de que eran figuras. Figuras, no era la realidad, era una sombra. Los sacerdotes era una figura, no, era una sombra de lo real, de lo que iba a venir. Por eso los judíos y los judaizantes, que están muy de moda, a veces aparecen ahí en Facebook y vienen con la ley. Y sí, bueno, es parte de esto, es parte de todo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren que vuelvan a la ley. Tenemos que guardar las fiestas solemnes, tenemos que comer el cordero pascual, tenemos que hacer todas las cosas judías, la cultura judía. Si vos decís Jesús, estás diciendo un Dios ajeno, tenés que decir Yahshua. Si decís Jehová, también es falso, tenés que decir Yahweh. Y así empiezan. Entonces empiezan con que quieren volver a la ley. Pero acá lo que no entienden, lo que no amanecen, los velos que tienen, es que todas esas cosas que están obsesionados con cumplirlas son figura, son sombras de las cosas celestiales, no las ven. Pero gloria a Dios a nosotros que sí las vemos. Que si todo lo que estaba en el Antiguo Testamento lo pudimos ver en Cristo. Es una bendición tan grande, son unos velos tan grandes que el Señor nos sacó, de decir, el candelero es la iglesia. El aceite es el Espíritu Santo. El arca es la presencia de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en el arca. Nos empieza a explicar un poquito más de esto. El altar es el sacrificio, el altar de bronce. El cordero es Jesucristo. Entonces, el sacerdote son los ministros. Entonces, bueno, empezamos a ver todo revelado. Y qué lindo.
Pero no, los judíos están queriendo recuperar el templo para volver a todas las figuras y las sombras. ¿Para qué queremos una sombra? Imagínense que lo tenemos a Jesucristo parado. Y lo que vemos solamente en el Antiguo Testamento es la sombra. Es una silueta oscura, nada más. Pero la sombra no es Jesucristo. Pero ahora en Hebreos nos está revelando el Jesucristo, el Mesías, que antes estaba oculto y que no lo podían ver. Pero gracias a Dios, insisto, si lo estamos viendo y lo estamos reconociendo. Bueno, entonces, en el versículo 5 del capítulo 8, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que Moisés tuvo la revelación y le dijo, haz todo lo que es conforme a lo que en el monte, cuando estuvo en el monte con el Señor, con Dios mismo, le da las indicaciones a Moisés de que tiene que hacer el modelo del tabernáculo celestial, que es ahí donde está nuestro Señor Jesucristo ministrando. ¿Se entiende? ¿Entendemos las dimensiones que hay? ¿Entendemos que una oración ahora va directamente al sumo sacerdote? A ver, todas las oraciones son escuchadas. Todas las oraciones llegan a Dios, pero no todas las oraciones le complacen a Dios. Esa es la diferencia. Pero que tenemos el acceso, tenemos el acceso. En el Antiguo Testamento no tenían el acceso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Malaquías? El pueblo estaba en maldición. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban en pecado. Entonces no podían llegar a Dios, no había chance. Pero ahora no tenemos sacerdotes pecadores como los de Malaquías, tenemos a Jesucristo. Entonces, en el versículo número 6 nos dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Este es mejor ministerio ahora. El de Jesucristo. El de Jesucristo es el mejor ministerio, mejor que el de Aarón, mejor que el de los sacerdotes, mejor que el de los levitas. Porque es celestial, porque es perfecto, porque es santo. Entonces, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador, fíjense, mediador, intercesor, es mediador de un mejor pacto. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un mejor pacto. Nosotros estamos bajo este pacto, que es mejor, gracias a Dios nacimos en este tiempo. Y estamos bajo un mejor pacto. Por eso nos dice, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué nos quiere hablar? En el Antiguo Testamento, un sacrificio de un animal no perdonaba los pecados, lo encubría nada más. Por eso se dice en la fiesta de Yom Kippur, Kippur significa capar, que significa tapar, cubrir. Entonces solamente cubría, tapaba el pecado, pero no era perfecto. Pero era la promesa que tenían en ese tiempo, en ese momento. Pero ahora tenemos promesas mejores, que en Cristo, sin sacrificios físicos de animales, nuestros pecados son perdonados. Si hay arrepentimiento, somos perdonados. Entonces, de esto nos está hablando, que hay mejores promesas. Por eso la iglesia entra en el nuevo pacto. Entonces, en el versículo número 7 nos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del primero, está hablando del primer pacto, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, recuerden que eran con animales, con toros, con sacerdotes imperfectos, pero acá nos está diciendo que si el primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera producido lugar al segundo. ¿Qué es lo que nos dice? Si hubiese sido bonito, perfecto, si hubiese sido la perfección esos sacrificios, no haría falta un segundo. Es más, Cristo ni hubiese venido a morir en la cruz. Y eso habría que hacerle entender a los judaizantes y no a los judaizantes. La iglesia evangélica está bien, el nivel de ignorancia que hay los hace hacer cosas judaizantes, danzas, panderos y tantas cosas que Dios no te manda hacerlo, y menos en la iglesia. Pero bueno, ahí vemos que no les ha amanecido de que tenemos un mejor pacto. ¿Por qué querés volver al pacto viejo? Un pacto que ya caducó, que ya no está en vigencia, que ya no tiene valor. Nadie se puede presentar delante de Dios ahora diciendo, te hago un sacrificio de un animal. Dios no lo acepta ya. Ya la puerta está cerrada para vos. El que diga, yo voy a hacer una ofrenda de paz y voy a ir al sacerdote. No, no llega, está abolido, no existe, no tiene vigencia, no tiene valor. Pasamos a ser enemigos de Dios si hacemos estas cosas. Por eso, a ver,
Hagan de cuenta cómo funciona esto, y esto les puede dar una respuesta de las maldiciones de los diezmeros, de los que diezman. Hagan de cuenta que si yo ahora hago, eh, agarro un animal, un becerro, y quiero hacer la expiación. Primero, ¿a quién lo llevo? A los levitas no están, los sacerdotes no están, pero lo hago igual, lo hago yo el sacrificio. Ya no está en vigencia. Paso a ser un hereje, paso a ser un blasfemo. ¿Qué pasa si eh, si empiezo a guardar las fiestas solemnes? No siendo judío. Ahora, si yo soy judío y toda la vida festejé las fiestas solemnes, seguí festejándola culturalmente, no pasa nada, dice Dios. Por eso Pablo y todos seguían festejando, pero ya no era necesario. Ahora, ¿qué pasa si yo voy con el diezmo? Y le digo, Dios, acá tengo el diezmo de la ley. Dios te va a decir, este pacto está abolido. ¿Qué estás haciendo con un diezmo? Y además lo estás haciendo mal porque no hay sacerdote a quien le des, no sos de ninguna tribu, no estás entendiendo nada, te dice el Señor. Estás siendo un hereje, un blasfemo, un ignorante. Por eso no pasa porque decimos, estamos en contra del diezmo, ¿por qué? No, porque yo soy tacaño y quiero quedarme con el dinero. No es por eso, porque en Cristo tenés que dar más que el 10%. Tu amor tiene que sobreabundar más de un 10%. A veces menos, según cómo hayas prosperado. Pero entonces, fíjense si yo me presento delante de Dios con el diezmo, con un diezmo del pacto antiguo que fue abolido. De la misma manera, es lo mismo que vaya con un sacrificio de animal al Señor, es lo mismo. Por eso no nos dejemos engañar con el diezmo. Está bien, esto es una estrategia satánica de las iglesias apóstatas paganas, ¿para qué? Para enriquecerse, y así están, multimillonarias. Fíjense las iglesias modernas, fíjense cómo están las iglesias modernas, que son multimillonarias, y tenemos una iglesia con una congregación pobre. Esto es lo que trae, pobreza trae el diezmo, porque eso trae ignorancia, trae maldición, estás bajo la ley, la sangre de Cristo no está en tu vida. ¿Se entiende? Obviamente que el Señor ve el corazón de muchos. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Cristo, yo lo hacía por obediencia, por lo que sea. Estaba mal, no entendía nada, pero cuando recién empezás todo, el tema es cuando ya llevas años en Cristo, cuando ya te amaneció, cuando ya te predicaron, ya te dijeron, no quisiste estudiar, no quisiste aprender, ahí empieza a contar. Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque ese cristiano tiene su fe en sus diezmos. Acá está mi sacrificio, el sudor de mi frente, la ofrenda de Caín. Entonces, Emilia, ¿cómo andás? ¿Recién llegás? Bueno, qué bueno, estamos viendo lo que es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si el primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado este lugar al segundo. Entonces, si hubiese sido perfecto, seguiríamos con los sacrificios de animales. Cristo no hubiese venido, si ese era el plan de Dios. Ahí sí podríamos diezmar tranquilamente, haríamos ofrendas, diezmaríamos. El tema es que si estaríamos en el antiguo pacto, los gentiles no tendríamos chance de entrar al pueblo de Israel. Entonces, es un poco para analizarlo. Bueno, entonces, y ahora recuerden que el autor de los Hebreos era un hombre muy, muy letrado, era un hombre muy, muy elocuente y citaba versículos bíblicos y eran certeros que daban justo en el clavo. Y ahora le va a citar lo que es Jeremías 31, del capítulo 31, del versículo 31 al versículo 34. Y les va a hablar acerca de la profecía que ya estaba escrito en Jeremías 31 y cómo esta profecía se cumple en este cambio, porque ellos estaban afianzados, arraigados a su ley y le costaba ir a Cristo, a la libertad. Claro, es como el preso que estuvo toda su vida preso, esclavo, cuando es libre no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, se siente incómodo. Va a estar en la calle y se va a sentir que no tiene sociabilización, no entiende nada. Bueno, así estaban los judíos. Todo lo que eran sus leyes, sus costumbres, los que los hacía fuerte, ahora se encontraban con que estaban libres. Entonces estaban un poco perdidos. Entonces ahora les viene hablar y que para que tengan tranquilidad de que en Cristo estaba este nuevo sumo sacerdote. Y en el versículo 8 nos dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Fíjense lo que dice, estableceré la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo viene de la casa de Judá. Lo que estaba hablando en la profecía es de que iba a establecer un pacto nuevo,
entre la tribu de Israel, que nos está hablando de los levitas, de los sacerdocios, que iba a haber un pacto nuevo y que iba con la tribu de Judá. Fíjense cómo continúa. Nos dice, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Bueno, acá nos está hablando de que este pueblo rebelde no permaneció en el pacto. Dijeron todos, sí, 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 vamos a cumplir con la ley, pero no permanecieron en el pacto, dice. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Fíjense lo que pasó. Pueblo desobediente, Dios se desentendió. Dios se alejó de ellos. Y es así como opera con todos nosotros. Eliana Hernández, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. Qué lindo verte, qué bueno. Todos los días, 19, 30 horas, hacemos los estudios. Qué bueno que te puedas sumar, que puedas estar ahí con tu Biblia, con un cuaderno, con lapicera, con todo lo... y tranquilidad. Y vamos a ver todo lo que tiene el Señor para nosotros. Gracias, Eliana, por estar ahí. Espero que te quedes hasta el final, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que nos dice ahora? Acá lo que nos dice es que este pueblo rebelde nos está diciendo que Dios se desentendió de este pueblo. Claro, un pueblo pecador, un pueblo rebelde. Versículo número 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjense lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo, este pueblo, como es rebelde, no puede llegar nunca a la perfección, no puedo estar nunca contentos con ellos. Entonces voy a establecer, fíjense, voy a establecer un pacto con la casa de Israel. Esto es lo que está diciendo la profecía. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Esto está hablando para el nuevo pacto. Esto es para el orden de Melquisedec, para nosotros, para los gentiles, para los judíos también. Todos tienen la puerta abierta. Entonces, acá nos está diciendo que este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Sobre su corazón las escribiré. ¿Qué es lo que significa esto? Nuevamente, vamos al antiguo pacto del orden de Aarón. La ley eran los 10 mandamientos. La ley estaba escrita en corazón de piedra. Por eso estaban escritas sobre piedras. ¿Qué significa piedra? Piedra significa pecado. Piedra significa dureza, frialdad. Esto es lo que es el corazón del hombre antes de Cristo. Entonces, el hombre con un corazón duro, con un corazón de piedra, se les pone una ley como para que obedezcan. Nada más. Pero el hombre no podía cambiar ese corazón de piedra, no podía cambiar ese corazón duro. Era pecador, pero tenía un corazón insensible. Era malo, por eso vemos el pueblo de Israel que vuelta y vuelta, que siempre hacían las cosas mal, por el corazón duro de piedra que tenían. Y que la ley estaba grabada, pero por ahí no la podían cumplir. Era imposible cumplirla. Pero el tema es que por ahí la cumplían, pero el corazón era perverso, era engañoso, como los fariseos. Los fariseos decían, yo guardo la ley. Sí, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Eso es lo que es el pacto, lo que es el orden de Aarón, el sacerdocio de Aarón, todo lo que es la ley ceremonial, las tablas sobre un corazón de piedra. Pero en Ezequiel, no me acuerdo qué versículo, 17 o 16 por ahí, nos habla de que romperé ese corazón de piedra. Otra profecía que estaba hablando de lo mismo, que está hablando Jeremías también acá, que está diciendo, romperé ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa? Que se va a cumplir esto, que dice, pondré mis leyes en su mente, no en una tabla de piedra, en tu mente, en tu corazón. Nos está diciendo, sobre un corazón las escribiré, en un corazón nuevo. La criatura que vuelve a nacer. Ese corazón de piedra que teníamos antes de Cristo tiene que estar sensible a los 10 mandamientos. Si vos no honrabas a tu padre y a tu madre después de Cristo, Dios te va a dar un corazón que lo vas a honrar, les vas a pedir perdón, aunque sean el anticristo. Esa es la naturaleza del corazón nuevo que te da. Ahora, si decimos que estamos en Cristo y seguimos pecando igual y hay una insensibilidad, es porque no volvimos a nacer, porque no recibimos el Espíritu Santo. El corazón sigue de piedra bajo una ley, nada más. Pero ahora estamos, y acá ya estaba anunciando esta profecía, por eso dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Acá está hablando después de Cristo. Esto es a través del Espíritu Santo. Luego de Pentecostés se establece la iglesia. Entonces, y Pentecostés no es lo mismo que iglesia pentecostal, porque se robaron el nombre y hoy vemos que las iglesias pentecostales no son ejemplo de nada. Pero Pentecostés era un día donde desciende el Espíritu Santo en cristianos, en hijos de Dios. No eran pentecostales, eran hijos de Dios. Entonces, lo que le está diciendo es que sobre el corazón escribiré la ley. Ya no en tablas de piedra, no en una tabla de un corazón duro. Ahora ya no es
una obligación cumplir la ley, tiene que ser un deleite, tiene que ser un placer, tiene que estar grabado en el corazón, que cuando pecamos se tiene que contrictar el espíritu. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿se entiende? Nos guía a toda la verdad. Esto es la conciencia que el Espíritu Santo nos empieza a guiar. ¿Se entiende? Amén, dice Verónica Castillo. Qué bueno, qué lindo que les esté tocando. No sé si le está tocando esta palabra o que estamos entendiendo. Porque, a ver, yo a veces me confundo un poco porque trato de hacer estudios sistemáticos, diligentes, para enseñar los libros, pero nos terminamos dando mensajes, palabra, aliento, y nos conlleva a hacer una prédica tipo culto, tipo sermón. Pero bueno, todo para la gloria de Dios, como el Señor nos vaya guiando. Entonces, bueno, acá nos dice, pondré mis leyes, esto es lo que tenemos nosotros, por eso Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar ninguna ley. Claro, porque está hablando de los 10 mandamientos. Lo que sí queda abrogado, abolido en la ley ceremonial, la ley levítica, la ley de Aarón, el orden de Aarón, porque entramos al orden de Melquisedec. Ese es el traspaso de un pacto al otro. Entonces, lo que nos dice en el capítulo 8, versículo 10, dice, pondré mis leyes. Recuerden que Jesucristo nos habla de la ley de los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos. Por eso hay que saber de qué ley se está hablando. Está la ley ceremonial, que es la ley levítica, que es la ley basado en el sacerdocio de Aarón, que queda abolida. Tenemos la ley ceremonial, que tenía que ver con las conductas y pautas sociales como constitución nacional de Israel, que eran como conducta social. Era el precio por al adúltero, había que matarlo, a este era una conducta. Nosotros tenemos otra constitución nacional según el país que tengan. Entonces, hay 3 tipos de leyes y saber cuál es cada una. Ahora está hablando de la ley moral, que son los 10 mandamientos. Entonces, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Fíjense qué lindo, ahora entramos los gentiles. Está hablando de nosotros. Y de todos, está juntando al pueblo ahora, tanto judíos como gentiles. Entonces, y seré a ellos por Dios. Dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Acá está hablando está hablando de los que reciben el Espíritu Santo, que ellos sí van a ser obedientes. Los que reciben el Espíritu Santo van a ser obedientes y no como el pueblo de Israel, que era duro, que yo me desentendí. Por eso está hablando de los salvos. ¿Se entiende? Y recibir el Espíritu Santo nos está hablando de que tiene la ley en su mente, un corazón nuevo, vuelven a nacer. Y hoy te quieren hacer creer de que es revolcarte en el piso y gritar como un loco. Eso es el Espíritu Santo, te dicen. Pero eso es Satanás, que está blasfemando, se está burlando, está haciendo escarnio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vemos que está siendo un agente excepcional en cuanto a cómo llegar al Padre. Cuando no podemos por nuestros medios. El Espíritu Santo nos va perfeccionando para estar en gracia delante del Padre. Entonces, nos dice, versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando se reciba el Espíritu Santo, ya no va a hacer falta decir, recibe al Señor, conoce al Señor. ¿Por qué nos está diciendo? Porque todos me conocerán. Acá está hablando que los que reciben el Espíritu Santo, nosotros, los que recibimos el Espíritu Santo, conocemos al Señor. Obviamente no está diciendo que no hayan maestros, ni pastores, ni nada. Pero ¿cómo conocieron ustedes la verdad? ¿Cómo se encontraron con Dios? ¿Cómo conocemos directamente a Dios? Dios mismo es el que se da a conocer a través del Espíritu Santo. Porque dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos. Los que tienen el Espíritu Santo, los que reciben el Espíritu Santo, los que reciben salvación, los que se arrepintieron de sus pecados, los que volvieron a nacer, bueno, todos ellos van a conocer a Dios. El que no se conoce a Dios es porque no es salvo, porque no tiene el Espíritu Santo y se está engañando en una falsa religión. Entonces, en el versículo número 12 nos dice, porque seré propicio a sus injusticias. Qué lindo esto. Seré propicio, propiciatorio, propiciación, que sus injusticias, sus pecados, hay alguien que le cobra el favor ese. Es como tener una deuda, que Él paga esta deuda por nosotros. Entonces nos dice, porque seré propicio a sus injusticias, nos perdona los pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca
más me acordaré de sus pecados. Podríamos agarrar la Biblia y tener 800.000 versículos de que Dios, una vez que te perdona, no se acuerda más. Nosotros somos que si yo le pido perdón a alguien y el otro me perdona, se va a acordar todos los días del mal que le hice. Si alguien me pide perdón y yo lo perdono, seguramente todos los días me voy a acordar y todos los días perdono, pero no me olvido. Así es el hombre. Algo se rompió. Yo lo perdono, todo bien a Juanito, pero no le hablo más. Yo lo perdono a Juanito, pero se cortó lo que se daba. Bueno, ese es el hombre. Acá lo que nos está hablando del carácter de Dios. Por eso nos dice que, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una vez que llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo, sí, René, demasiado bueno. Y nosotros demasiado malos. A ver, cuando llegamos a Cristo y le pedimos perdón, que nos arrepentimos de nuestra antigua vida. Podemos ser asesinos, violadores, criminales. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor. Entonces, cuando nos inclinamos ante Él, estamos hablando de una manera simbólica, no de inclinarse, porque te puedes inclinar y no arrepentirte. Pero cuando nos arrepentimos y queremos dejar de vivir como vivíamos antes y nos entregamos por completo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona todos los pecados y no se acuerda de ninguno. ¿Qué es lo que va a pasar? Con el cristiano cuando recién empieza y sus pecados son muchos, porque muchos llegamos con muchos pecados a Cristo que nos sentimos indignos. Yo cuando acepté a Cristo, yo decía, no, yo no creo esto. Yo no merezco el perdón. Yo a Dios lo dejé a un lado, hasta casi me hice ateo, no guardé ninguna ley, fui un pecador y no merezco el perdón. Yo lo decía así. Y un hermano me decía de la iglesia, decía, decía, ya se olvidó el Señor. Y yo no me podía entrar en la cabeza ese amor. No me podía entrar en la cabeza porque, claro, venimos de un mundo donde todo te pasan factura, donde venimos de un mundo donde todos te van a, te dan cuánto tienes, cuánto vales, todo el mundo te lo hace algo por interés, por ventaja. Y a mí no me entraba en la cabeza de que Dios me perdone los pecados. No me entraba en la cabeza. Hasta que yo decía, pasaron semanas que yo no me sentía perdonado. El problema es que hay muchos cristianos que están así, que han sido perdonados de sus pecados, pero ellos mismos no se han perdonado. Yo mismo no me perdonaba. Yo mismo decía, bueno, Señor, acá estoy, me voy a portar bien hasta que estemos a mano. No, ya estás perdonado. Esto es lo que está diciendo. Nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es para la iglesia, para el nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Entonces, nunca más me acordaré de sus pecados. Y si fueran negros como el carbón, serán blancos como la nieve. ¿Qué significa esto? Que el Señor ahora, yo si me presento delante de Él ya se olvidó de todo lo que fui antes de Cristo. No me lo va a recriminar, no me lo va a echar en cara. Muchas veces el Señor, para volver al primer amor, nos hace a nosotros acordar de dónde salimos, de dónde nos sacó, cómo estábamos antes. Pero no es que te está echando en cara que te perdonó los pecados. No. Perdono y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, fíjense si no es mejor este nuevo pacto. Ahora hay perdón de los pecados. Antes era en la fiesta de Yom Kippur, ¿se acuerdan en Levítico 16 que nos hablaba de que era el sacrificio una vez al año que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para la expiación de todo el pueblo, para el perdón del pueblo, que no era el perdón? Por eso se llamaba Yom Kippur. Kippur que nos habla de kafar, de cubrir. Entonces, cubrir el pecado del pueblo. O sea que ese pueblo no era perdonado de sus pecados, solamente eran cubiertos, pero ahora llegamos al perdón. ¿Se entiende el valor de este nuevo pacto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vemos que, fíjense lo que dice el versículo número 13, y esto es para que lo anoten en la Biblia y lo remarquen. Al decir nuevo pacto, por eso confiemos que estamos bajo un nuevo pacto, sin diezmo, sin sacrificios, sin ley ceremonial, sin nada, sin cultura hebrea, sin nada, porque yo soy de Argentina, no tengo nada que ver con los judíos, no tengo que llevar una cultura judía. Los judaizantes sí te dicen que tenés que hablar en shalom y todo como en hebreo. Si querés hablar, pero no te hace ni mejor ni peor, es lo mismo que nada. Si te gusta la cultura, y bueno, hacelo, nadie te lo impide, pero mucha gente toma eso para creerse santo,
para creerse que están bien delante de Dios, haciendo una ley que ya está abolida. En el versículo 13 del capítulo 8 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Ven cómo el libro de Hebreos viene en sintonía con Levítico? Cómo ahora nos dice el pacto nuevo. Si hay un pacto nuevo, ya el otro es viejo, ya no sirve más, ya es obsoleto, es inválido, caducó, no tiene valor. Por eso, si vos vas con un diezmo a tu pastor, ¿qué haces con algo de la ley antigua que ya caducó? A ver, ese diezmo, lleva ese dinero como ofrenda, como amor. No tiene nada de malo. El tema es cuando los pastores dicen, le están robando a Dios, tenés que dar el diezmo, porque habrán dio el diezmo. No, es todo mal. O son ignorantes, hay muchos sinceros pastores que son ignorantes, analfabetos bíblicos, que no estudiaron con orden, con inteligencia, se mandan a pastorear sin estudiar ni nada de eso. Y después tenemos otros que son muy vivos, que saben la ley, pero les conviene que no sepan ciertas cosas. Entonces, acá nos está diciendo que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y al que se da por viejo, se envejece. ¿Vieron? El que es viejo envejeció, caducó. La ley ceremonial abolida. Y nos dice, está próximo a desaparecer. O sea que la ley ceremonial de Levítico abolida. A ver, no podemos ser de estos cristianos locos que andan por ahí. No, eso ya está abolido, no hace falta leer Levítico. Claro, eso justifica tu pereza. Porque decir, bueno, no, es más, yo soy de Cristo, vamos del Nuevo Testamento para acá. Y hay que estar mal de la cabeza para decir que la gran mayoría de la Biblia está hablando del Antiguo Testamento y decir que queda anulado, eso es de lelo. Y decir yo solamente soy del Nuevo Testamento. Pero no es solamente decir soy del Nuevo Testamento, no, yo soy de los Evangelios. Y no solo decir de los Evangelios, no, de la historia del cieguito, de 3 historias, 3 parábolas, de eso. Y después, todo lo puedo en Cristo me fortalece, obvio, no me puede faltar ese versículo. Y esos son los cristianos. Pero no, la Biblia se tiene que estudiar en el todo, en el completo. Si ustedes estudian en a este ritmo que estamos estudiando todos los días, con información, el Señor le va a despertar esa pasión. Si no sabemos nada, en 3 años se conocen toda la Biblia. Van a tener luz, van a saber cómo caminar, van a saber cómo orar, van a ordenar su vida, sus pasos. Es necesario decir, 3 años de mi vida, está bien, si hacemos estudios así serios, diligentes, cada uno tiene más capacidad, más tiempo, menos, eso lo manejan, pero estoy poniendo un parámetro, puede ser más o puede ser menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si nos ponemos a estudiar de manera diligente, vamos a tener más revelación, vamos a conocer más el carácter de Dios, nos vamos a dirigir con más corrección, vamos a adorarlo de mejor manera a Dios, de una manera de excelencia, correctamente, y descansando en que estamos haciendo lo correcto por las Escrituras. Eso es lo que quiere Dios para todos sus hijos. Esto no es para los maestros, para los pastores, para los superapóstoles. No. Esto es para todos los hijos de Dios. Conocimiento. Por eso yo los aliento a que estudien, a que sigan, que tomen libro por libro. Es un sacrificio, yo sé que es un sacrificio. Que en lugar de estar ahora estudiando, podrían estar comiendo, podrían estar mirando una novela, podrían estar haciendo muchas cosas. Entonces, todo lo que es la ley ceremonial nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, que hay un nuevo pacto y que ha dado por viejo el primero, que queda obsoleto, queda anulado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el antiguo pacto no podemos tomar nada. Así ya cerramos con esto. No podemos tomar ni los días de reposo, porque ahora el reposo estamos en Cristo. No podemos tomar leyes ceremoniales en cuanto al sacerdocio, ni las vestiduras santas, nada. Tenemos lo espiritual, lo que significa la santidad de los sacerdotes, pero no utilizar esa ceremonia. No debemos hacer sacrificios de animales, porque el sacrificio es Cristo. Ahora debemos hacer sacrificio vivo. No debemos festejar las fiestas solemnes, porque ahora estamos en Cristo, ahora en Cristo es nuestra fiesta, Cristo es la primicia, Cristo es nuestra Pascua. Todo es Cristo, no hace falta festejar de una manera literal si no sos judío. Ahora, si sos judío y tenés tradición hebrea, bueno, festejalo, no tiene nada, pero no tiene nada que ver con llegar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el sumo sacerdote, estamos bajo un pacto nuevo, que es el pacto bajo el orden de Melquisedec.
que es eterno. Y no estamos bajo el pacto del orden de Aarón, que eran de pecadores, de hombres, de terrenal, de un tabernáculo terrenal, de sacrificios inaceptables. Entonces, continuamos. Seguimos con el capítulo 9. Vamos bien con el tiempo. Entonces, acá queda claro que la ley ceremonial queda abolida en Cristo. ¿Quedó claro eso? Ya esto es lo que estuvimos viendo en todos estos capítulos. Ahora, Cristo es el sumo sacerdote, ya no es ni Aarón ni ningún hombre terrenal. Cristo está en los lugares celestiales, en el tabernáculo celestial y no en el tabernáculo terrenal. Creámoslo. Capítulo 9. Vamos con el capítulo 9 ya, en cualquier momento terminamos. Bueno, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y un santuario terrenal. Fíjense, nos está hablando de que en Levítico, cuando lo estudiamos, nos hablaba de que había un primer pacto. Este era el primer pacto. Esto era la ley ceremonial que se les dio a Moisés en el Sinaí, que habían ordenanzas de culto. Tal día, tal fecha, tal fiesta, todo lo que era, y ya lo estudiamos, y era imposible cumplir con eso. Pobre los judíos, el pueblo de Israel, había que cumplir con todo eso, que no se podía. Pero el objetivo no era cumplirlo, sino decir, no puedo cumplirlo, necesito a alguien que lo cumpla por mí. Ese era el objetivo, que era para el pueblo de Israel. Pero no, ellos decían, yo puedo, vamos a cumplir la ley, yo puedo, yo puedo. Y llegaban a tal punto que decían, ¿en qué te hemos robado? Si estamos haciendo todo bien, ¿en qué te hemos fallado? Si nosotros estamos 10 puntos. Ese era el problema del pueblo de Israel. Cuando tendrían que decir, Dios, es mucha carga para nosotros, mucho peso. ¿Cómo hacemos para vivir? Somos imperfectos. Eso es lo que tendría que haber hecho el pueblo. Pero no, un pueblo orgulloso se creían que al hacer ciertas ceremonias ya eran salvos, eran los dueños del mundo. Y eso alentaba más a la soberbia. Por eso vemos un pueblo de dura cerviz, nos dice la palabra. A esto también entendemos de que vamos a ver a lo largo de las Escrituras un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo idólatra, un pueblo que entregaba a sus hijos a Moloc, un pueblo desobediente en todas las Escrituras. Y los judaizantes te quieren hacer creer de que debemos ser así como ese pueblo. No, no le creamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sumo sacerdote y él sí es un ejemplo. El pueblo de Israel no es ejemplo de nada, más que para dar el testimonio de lo que no debemos hacer. Obviamente que tenemos grandes hombres de Dios y todo, pero estoy hablando en el contexto de que no veamos su cultura, no veamos todo lo que tiene que ver con las raíces hebreas y todas esas cosas. Veamos a Cristo. Él es el sumo sacerdote, Él es perfecto, Él es santo, Él es sin manchas, sin arrugas. Entonces, acá nos está diciendo que en la ley antigua, en el capítulo 9, nos dice que había un pacto, el primer pacto, que tenía ordenanzas de culto. El sacrificio, la expiación, las fiestas solemnes, bueno, todo lo que ya estudiamos. Dice, y un santuario terrenal. ¿Qué significa esto? Que era un santuario hecho por manos del hombre, que no dejaba de ser hombres pecadores. ¿Qué significa terrenal? Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, cuando veía, era un lugar todo oscuro, que alumbraba el candelero en el lugar santo, y en el suelo no tenía ni alfombras, no tenía nada, estaba el suelo. ¿Qué era lo que veía el sacerdote? Que estaba en la tierra, que estaba en el suelo, de barro, de tierra, pecado. Esto es lo que nos está diciendo, que ese pacto nos habla de una ley en cuanto al pecado, en cuanto a algo imperfecto. Versículo número 2. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y acá nos va a hablar del tabernáculo, cómo eran los compartimientos. Fíjense lo que nos dicen. Nos está diciendo que en la primera parte, llamado lugar santo, este era el lugar santo. A ver, el tabernáculo estaba formado por la puerta, que la puerta es Cristo. Todos acampaban alrededor del tabernáculo. Por fuera tenía todas pieles de tejones, todas pieles feas, era como por fuera era feo el tabernáculo, pero por dentro era todo de oro, todo de lino fino, las telas más caras, todo. Esto es lo que nos habla de que por fuera era de un aspecto no muy lindo, pero por dentro nos hablaba de la santidad, de la pureza, de la deidad. Y es lo mismo que Cristo. Por eso dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. No era agradable a los ojos Jesucristo, pero por dentro estaba la deidad, la santidad, la pureza, el poder, la gloria, todo. Entonces, esto es lo que nos muestra el tabernáculo. Entonces, lo que nos dice es que tenemos lo que tenemos por un lado el atrio. El atrio era la entrada,
Entraban, a ver, el tabernáculo medía 40, y siempre me olvido la medida, 45 metros por 21, creo, por ahí era más o menos. Entonces, había una puerta, la puerta de Jesucristo. Y muchos entraban al atrio, que entraba cualquiera con el animal para hacer el sacrificio. Entonces, enfrente de la puerta del tabernáculo estaba el altar de bronce. El altar de bronce nos habla de que era donde se hacían los sacrificios. Eh, Martín Vivas, mi hermano santiagueño, ¿cómo anda? Qué lindo, qué lindo. Gracias por estar escuchando, Martín. Martín Vivas. Espero que se entiendan, son temas muy complicados, muy profundos, generalmente. Entonces, bueno, trato de ser insistente, cauteloso, hacemos lo mejor que podemos. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Johnny Arcos, qué bueno verte. Eh, Rubén, ¿cómo andás? Rubén de Chile. Saludos, Rubén, ¿cómo andás? Rubén. Bueno, sí, sí, Rubén de Chile. No veo bien porque tengo el monitor un poco lejos y sobre que no veo nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El tabernáculo. Entraba, ahí está, René siempre dándome los datos, 45 por 22 metros, ahí está. Sí, andaba cerca, dije por 21. Bueno, tenemos la puerta. El altar de bronce, que es donde se hacían los sacrificios. Llegaba el hombre que no era levita, porque los levitas solamente estaban al servicio, y llegaba un animal. El levita, el sacerdote, ponía la mano sobre el animal y oraba por el hombre que llevaba por su sacrificio, y simbólicamente todos los pecados del hombre de cualquiera de las 11 tribus restantes, todos esos pecados iban al animal. Entonces el sacerdote lo degollaba, lo limpiaba, hacía una serie de ceremonias y los quemaban, los prendían fuego, un holocausto. Y ahí era donde eran encubiertos los pecados de la población. Eso lo tenían que hacer todo el día, cuando eran en todo el día. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que luego tenemos el tabernáculo de reunión que nos habla, así que, gracias Doris, qué lindo, que son excelentes, dice la enseñanza. No me halaguen mucho porque me agrando, eso sí, así que, no, pero bueno, son temas que son complicados, pero estamos navegando en el medio de la teología y no nos damos cuenta, y lo más lindo es que nos estamos gozando, que nos estamos apasionando, que no es que, a ver la fotocopia de acá hasta acá y que es un fastidio. No, estamos viendo, leyendo, compartiendo. Esa es la idea de hacer los estudios. Bueno, yo soy profesor de geografía. Entonces, en el atrio podía entrar cualquier persona. Y luego entraban en el lugar, en el tabernáculo de reunión, que tenían dos compartimientos. Por un lado tenían la primera parte, que era como una carpa, ya esto era cerrado, estos dos compartimientos, y tenía primero el lugar santo, que acá lo que nos dice en el lugar santo, lo que nos está diciendo acá, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, ¿se acuerdan? El candelero de oro, que tenían las seis lámparas que representa la iglesia. Nosotros somos las 6 lámparas y Cristo la iglesia la lámpara del medio. El aceite es el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis, cuando dicen el aceite del candelero, la iglesia, no sé qué nombre ponerlo, le dicen que va a resucitar en el futuro Moisés y Enoc o cosas así. No, es la iglesia, muchachos. Es la iglesia que nosotros debemos ser luz. Pero bueno, eso es lo que mostraba en el lugar santo. Y nos dice que estaba la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué significaba la mesa de los panes de la proposición? La mesa significa la comunión. Esta comunión entre hermanos que tenemos. Hasta yo me estoy gozando en esto. Estoy hablando con Doris, que es de México. Estoy hablando con Martín Vivas, que es de Santiago. Estoy con Johnny, que es de Colombia. Estoy ahora acá con Rubén, que se acaba de conectar, que no lo conozco, y es de Chile. Más allá de una distancia, espiritualmente estamos en una mesa, en una comunión. Eso es lo que quiere Dios de sus hijos, que estén en comunión, que se preocupen los unos por los otros, que oren, que estén con la palabra y que Cristo esté en el centro. Bueno, todo esto era el lugar santo y ahí solamente podría entrar el sacerdote. Y ahora en el versículo número 3 nos dice, tras el segundo velo, este es el velo que nos habla de que había un velo, que tenían un dibujo de 2 querubines, que los querubines representan la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén y habían 2 querubines con una espada girando. ¿Qué significaba? Que el hombre en pecado no puede llegar a Dios ahora. Y ese velo significaba lo mismo, que el hombre no podía llegar a Dios, por eso el hombre que entraba ahí moría. Pero era un método de que a través del sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Entonces, bueno,
Acá nos está mostrando de que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y acá fíjense qué es lo que había en el lugar santísimo. En el versículo 4 nos dice, en el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro. Acá nos está hablando de que había un arca cubierta de oro, que era un arca era una caja de madera de acacia, que era una madera que nace en el desierto, que era espinosa, que eran espinos muy duros, una madera muy resistente, que da la casualidad de que a Cristo lo coronan con una corona de acacia. Entonces nos está hablando de la naturaleza humana de Cristo, la madera. Y forrada con oro fino, nos hablaba de que era la deidad. O sea que el arca nos representaba la persona de Cristo, tanto humana como divina. Entonces, esto es lo que había en el lugar santísimo. Un incensario de oro, dice, en la que estaba una urna de oro, decía, y contenía. ¿Qué es lo que había en esta urna de oro, en esta caja? ¿Qué es lo que había dentro? Esto no lo estudiamos y no llegamos. No llegamos a números, nada. Todo lo que estudiamos en Éxodo, que nos hablaba del tabernáculo, y lo que nos hablaba en Levítico, no nos contó en ningún momento qué es lo que había dentro del arca. Y ahora la Biblia nos va a revelar a través de Hebreos qué es lo que había, que ya lo sabemos también, pero con el orden teológico que estamos llevando nos dice que contenía el maná. ¿Qué significa el maná? Bueno, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto había dentro del arca, dentro de la presencia de Jesucristo. ¿Qué significa esto? El maná. Bueno, primero que el maná caía del cielo, es el pan del cielo, es el alimento. Entonces, pero da la casualidad de que físicamente tenían un maná, de que caía el maná y al otro día se pudría, tenía olor a podrido. Entonces, vemos que ¿qué tenían? Un maná podrido. Bueno, este maná no se pudría. No se pudría excepto en el día del séptimo día de reposo, que le duraba 2 días el maná, podían tener una porción doble. Pero bueno, el maná, ¿qué representa? El arca. Estamos viendo que los levitas tenían el maná, tenían las tablas y la vara de Aarón, pero dicen, ¿para qué es esto? No estaban ni enterados. Bueno, nosotros lo que sabemos es que en la persona de Cristo, dentro de la persona de Cristo, está el alimento, está el maná, está la palabra, está la Biblia. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Se entiende? Por eso nos estaba revelando esto. Cuando Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida, está revelando de que Él es el pan que estaba en el arca. El maná es el pan. Entonces, y luego nos dice que la vara de Aarón que reverdeció. Cuando estudiemos números, vamos a ver, ya muchos lo deben conocer, la historia de Coré, que se revela con Aarón y que quiere tomar el cargo. Entonces, bueno, el Señor dice, bueno, pongan todas las 12 varas de las tribus y yo voy a elegir quién va a estar en el ministerio y quién va a ejercer el sacerdocio y todo. Bueno, y reverdeció la vara de Aarón. Entonces, una vara muerta, una vara seca reverdece. Esto lo que nos habla de la vara, nos habla de la autoridad de Dios, con la autoridad de la vara que tiene el pastor. Por ejemplo, el pastor tiene por un lado el cayado, que con el cayado guía a las ovejas, nos va corrigiendo. Y por otro lado tiene la vara, que con la vara puede azotar a los lobos rapaces. Y con la misma vara puede azotar a las ovejas desobedientes. Es una autoridad la vara que Dios le da al hombre. Entonces, un hombre como pastor, yo si fuese pastor, tengo una autoridad de parte de Dios. Tendría una autoridad de parte de Dios, de que tengo una vara. Entonces, al tener una vara, significa que yo con la vara puedo defender a las ovejas que me son dadas. Entonces, viene un lobo rapaz y yo con la oveja la puedo corregir, la puedo sacar. ¿Qué significa esto? Va a aparecer un loco, un adventista, un testigo de Jehová, y con la autoridad que Dios te da, lo vas a hacer huir, pero con la palabra, obviamente, no lo vas a correr con una vara. Entonces, y lo mismo las ovejas. Si tenemos un pastor, tiene una iglesia donde hay una oveja que se descarrila, que está en la droga, que está en el sexo, que sigue, que está contaminando la iglesia, tiene la autoridad y el poder y la autoridad para disciplinarlo, para expulsarlo incluso. Bueno, eso es la vara. Entonces nos está hablando que dentro del arca, dentro de Cristo, está la autoridad. Jesús es el buen pastor. Jesús es el que tiene la autoridad, el que tiene la vara. Y el que en la segunda venida va a venir con vara de hierro. Mamita, agarremos no. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, los que si somos salvos, vamos a estar salvos de esa vara de hierro. Entonces, la vara nos habla de la autoridad en los ministerios, en el pastorado y todo lo que él llama a los pastores. No que el hombre dice, no, soñé con ser pastor y ahí vamos. No, no funciona así. Y por último, las tablas de la ley.
Esto es lo que hay en Cristo, dentro de Cristo, en la persona de Cristo es la ley. Él ama su ley, es lo que está en su naturaleza. Cristo es eso. Amarás a Dios. Cristo es honra a tu padre y a tu madre. Cristo es no robarás, no matarás. Eso es lo que hay. Por eso Él cumplió la ley, que es lo que hay en su corazón. Entonces, bueno, acá tenemos lo que hay en el arca del pacto. A ver, vamos a ver algunas revelaciones. Las revelaciones me encantan porque son cosas ocultas que no las vemos, que se buscan a través del estudio, a través del esfuerzo que Dios te va dando. A ver, el tabernáculo, ¿cómo lo aplicamos al día de hoy? ¿Nunca se preguntaron por qué? A ver, yo a la mayoría de la gente que si le quiero predicar, me van a decir, nah, pero si voy a la iglesia y son todos chantas, los pastores son ladrones, los cristianos son malos. Y yo lo que les tengo que decir, sí, tenés toda la razón, porque yo estuve en iglesias que los pastores eran ladrones, eran malos, eran analfabetos bíblicos. Los hermanos, los que se hacían llamar hijos de Dios, eran chismosos, calumniadores, hasta hacían brujería. Bueno, vemos que una iglesia desordenada. Entonces decimos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la iglesia perfecta? Bueno, la respuesta, mis queridos hermanos que están ahí, atentos, estén ahí, no se vayan. A ver, iglesia perfecta no va a haber nunca. Y esto es lo que tienen que entender ustedes si no tienen iglesia y están buscando una iglesia. A ver, tenemos iglesias que son igual que el tabernáculo. Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, tenemos por un lado iglesias que son del atrio. En la iglesia tenemos cristianos que son del atrio. ¿Qué significa? Al atrio podría entrar cualquiera, hasta los gentiles, con un animal. Entonces al atrio podía entrar cualquiera, entraba por la puerta, entraban a la iglesia, están adorando, están cantando, pero al atrio entraba cualquiera. O sea que en el atrio eran personas que estaban sujetos a la carne, al sexo, a la droga, al rock and roll, al tomar, a todo lo que es la carne, que ya sabemos lo que es la carne. Eran cristianos carnales. Entonces, en una iglesia vas a encontrar cristianos carnales, cristianos que te dicen, no, me fui a bailar anoche, me fui con una mujer, me fui con una prostituta y acá de hoy venimos a adorar. Bueno, un cristiano del atrio, porque es carnal. ¿Se entiende? Es un cristiano del atrio. Ahora, el cristiano que ya dice, bueno, voy a dejar de drogarme, voy a dejar de matar, de asesinar, de hacer todo, porque así llegamos a Cristo. Bueno, buenísimo, empecé a matar la carne. ¿Qué pasa? Entro al lugar santo. Entonces, en el lugar santo, ¿qué es lo que tenemos? En el lugar hay cristianos que son del lugar santo. Entonces, los cristianos del lugar santo lo que tienen es que han matado la carne. No fornican, no matan, no adulteran, no hacen ninguno de esos hechos carnales, pero sí que tienen una mente torcida, reprobada, por decir. Entonces ahí tenemos el típico cristiano religioso que no mata, no roba un banco, no hace nada, pero critica, es chusma, es calumniador, es criticón, mentiroso, ventajero. Pero eso sí, no fornica y no tiene pecados carnales, pero sí pecados mentales, porque al lugar santo entran los almáticos, que se guían por los sentimientos. Entonces, si yo tengo una iglesia almática, vamos a ver que está basada en los sentimientos. Por eso las iglesias almáticas se basan en desmayarse, en caerse, en llorar mucho, en hacer cosas que sean para el sentimiento, porque son almáticos. Pero eso está mal. Y el carnal es el que vive en la carne. Ya vemos iglesias que adulteran dentro de la iglesia, pastores fornicarios y todas esas cosas. Bueno, esas son iglesias del atrio, iglesias del lugar santo, cristianos del lugar santo. Y ahora, el cristiano que ya mató la carne, que ya mató el pecado carnal, el deseo, el sexo, todas esas cosas, y ya empieza a ordenar su mente, deja de lado los sentimientos, deja de lado los sentimientos y empieza a enfocarse en la palabra, empieza a enfocarse en la escritura, empieza a obedecer, empieza a ordenar más allá de lo que siente. Esa persona acaba de atravesar el velo y está en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo adora en espíritu y en verdad. En el lugar santísimo no tiene pecados carnales.
En el lugar santísimo no es una persona almática que está mintiendo, que está chusmeando, que está criticando. Entonces, en una iglesia vamos a encontrar esos tres tipos de cristianos. Entonces, generalmente cristiano del lugar santísimo no hay en casi ningún lado, en los lugares donde yo voy, pero deben haber. La mayoría están en el lugar santo y en el atrio, así están todas las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así también como vemos que hay cristianos del atrio que son carnales, así como hay cristianos del lugar santo que son almáticos, y cristianos del lugar santísimo que son santos, tenemos ministros del atrio. Tenemos ministros que son pastores, por ejemplo. Hay pastores que son del atrio. Entonces tenemos pastores que toman whisky, que tienen amantes y siguen pastoreando. Que salen a bailar y que son el mal testimonio y siguen, son cristianos, son pastores carnales. Y esto los vemos. Y ahí vemos cuando vemos que algún pastor así en YouTube empieza, por ejemplo, salen personas famosas y dicen, no, festejar Halloween es lo mejor que hay. Bueno, son carnales. ¿Se entiende? Entonces, empezamos a ver que los carnales, estos pastores carnales, le tienen que dar a los cristianos del atrio lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo van a hacer sus oraciones? Señor, dame una casa. Señor, quiero comer. Señor, quiero un amante, quiero una mujer, quiero un hombre. Señor, quiero ser rico. Esas son las oraciones. Y las prédicas del pastor del atrio van a ser esas. Si van a estar estudiando el tabernáculo, que no lo van a estar estudiando, obviamente, porque son del atrio, pero sí que van a agarrar el arca para decir que vos tenés la presencia para tomar las bendiciones. Te van a predicar todas estas cosas. Moisés, cuando cruza el Mar Rojo es tu problema, y cuando se abre el Mar Rojo tenés la bendición. Cristianos del atrio, pastores del atrio. Ahora, hay pastores, ministros del lugar santo. Entonces, los ministros del lugar santo van a estar en base a los sentimientos de las personas. Estos ministros te van a hablar suavecito, y el Cristo está acá, te van a poner un pianito de fondo, tiri, tiri, ay, qué bonito, la gente media entrando en trance, y pero el Señor te ama, ay, y empiezan a gritar, se ponen locos, después baja, empieza a tocarle la cabeza a la gente salta, claro, almáticos, cristianos que se basan por el temperamento, por las euforias, por las emociones, por los sentimientos. Y estos pastores les dan eso. Entonces, el cristiano del lugar santo, ¿cómo van a orar junto con el pastor? Y van a orar con que quieren ser profetas, con que quieren ser los ungidos, con que, claro, ya dejaron la carne, pero están corrompidos por una mente entenebrecida. Entonces quieren cargos oficiales, quieren ser pastores, quieren títulos, quieren cargos, se viven peleando, son religiosos, estos son los religiosos. Ahora, hay cristianos del lugar santísimo. Los cristianos del lugar santísimo, que son muy pocos, y los pastores del lugar santísimo. ¿Quiénes son estos pastores? Los que te alientan a que camines correctamente, a los que te alientan a que camines en santidad, a los que te acercan a que puedas llegar a Dios. Son estos pastores que se guían por la palabra y no se guían por la carne, no se guían por los sentimientos, no se guían por las emociones, se guían por lo que está escrito, les guste o no les guste. Y estos son los muy poquitos. Yo anhelo ser un maestro del lugar santísimo. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Ustedes deben ser cristianos del lugar santísimo. Porque Cristo viene por la iglesia del lugar santísimo. Cristo no viene por la iglesia del atrio. Cristo no viene en su segunda venida por la iglesia del lugar santo. Por más que todos ellos digan que cuando allá se pase lista, yo voy a decir amén. No, 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 no. Él viene por la iglesia del lugar santísimo. Entonces, nosotros podemos estar. Yo puedo entrar al lugar santísimo hoy si dejo lo que es la carne, lo que es mi mente. Entro al lugar santísimo, pero también puedo salir automáticamente, donde puedo volver al sexo, vuelvo al atrio. Largo el atrio y vuelvo al lugar santísimo. Pero también después puedo volver a criticar y a chismosear, entonces vuelvo a lo que es el lugar santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nosotros debemos habitar en el lugar santísimo, no pasar por el lugar santísimo, no visitar el lugar santísimo. Tiene que ser una costumbre, una norma, una manera de vivir, sin los sentimientos, que los sentimientos no nos ganen, que las emociones,
que el afán, entonces el cristiano del lugar santísimo ya tiene frutos del Espíritu Santo, tiene paz, tiene paciencia, tiene amor, tiene benignidad, tiene palabra, tiene Biblia, sabe aplicarla, sabe esperar en Dios. Entonces, bueno, Johnny Guita está diciendo, muy de acuerdo con lo que dices, muy bien. Bueno, entonces, con estos datos van a poder identificar automáticamente quiénes son cada uno en la iglesia. Cristiano del atrio. No, vine de bailar, me tomé 5 cervezas por la oreja, te va a venir un cristiano. Cristiano del atrio. Con Emilia nos reímos a veces porque conocíamos cristianos que, vivían pero más fiesteros que Maradona eran. Pero bueno, cristianos del atrio. Así también vemos cristianos del lugar santo, que no hacen ciertos pecados carnales, pero eso sí critican a todo el mundo y se creen mejores que todos. Bueno, pero lugares cristianos del lugar santísimo son los que pueden adorar en espíritu y en verdad. Son los que anhelan servir a Dios como Él manda y no como queremos nosotros. Pero ese hombre ya ha muerto. Ese hombre ya se ha despojado de sí mismo y ha cargado su cruz. Bueno, continuamos un poquito porque me estoy colgando con esto. Espero que les haya gustado. Bueno, entonces, en el versículo número 4 nos habla de qué es lo que había dentro de el tabernáculo, dentro del arca, que nos habla de que había el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Versículo número 5. Y sobre ellas querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, acá lo que les está diciendo el autor de los Hebreos, le está hablando un resumen de lo que había en el tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo. Le está contando cosas que ellos ya sabían. Entonces les está diciendo, no es necesario hablar en detalle, como diciendo, ya lo damos por hecho, ya lo tenemos que saber. Entonces, en el versículo número 6 dice, así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Bueno, acá estamos hablando del lugar santo. Acá estamos hablando de que nosotros somos sacerdotes, pero podemos ser del lugar santo. O sea que tenemos que corregir ciertas cosas. Porque estos sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Versículo número 7. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, esto nos está hablando de el día de la expiación, el día de Yom Kippur, que una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto está en Levítico 16, capítulo 2 al 34. Bueno, versículo número 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, fíjense que el Espíritu Santo nos da a entender, le está mostrando la ley antigua, el pacto antiguo, lo obsoleto que es, y nos dice, aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ahora sí, antes no estaba revelado. Dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, no se podía entrar al lugar santísimo. Ahora sí porque Cristo es el sumo sacerdote y ahora a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Se entiende? Y no debemos ser cristianos del atrio, no debemos ser cristianos del lugar santo. Tenemos que habitar en el lugar santísimo. Y ahora en Cristo podemos ir, tenemos chance. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos perfecciona la obra para que habitemos en el lugar santísimo. Esto es lo que nos está... Son todas revelaciones. No sé si a ustedes les está cayendo la ficha de muchas cosas. No sé si a ustedes está siendo poderoso el libro, o capaz que para mí nada más. Pero es un libro muy fuerte. Vaya, ahora que lo vuelvo a enseñar con otro contexto, con otra mirada, pero es muy, muy fuerte este libro. Entonces, versículo número 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Acá está hablando para el tiempo presente a partir de Hebreos, a partir de Pentecostés está diciendo que ahora podemos llegar al lugar santísimo. O sea que el lugar santísimo, el tabernáculo, era un símbolo de lo que es ahora en el tiempo presente. Según cuál se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la práctica de ese culto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no puede ser perfecto el culto del tabernáculo, porque el perdón de los pecados no existía y la conciencia seguía estando cargando. Nosotros lo que tenemos es que, por ejemplo, yo no tengo el cargo de conciencia de todo lo malo que fui antes de Cristo. Mi conciencia está tranquila porque recibí el perdón de Cristo, aunque al principio no me perdonaba, como yo decía, pero después recibí ese perdón, me perdoné yo mismo. Creí que Cristo tiene poder para perdonarme, lo creí, lo tomé. De esto se trata, pero muchas personas no se sienten perdonadas. Así estaban los israelitas.
tenían la conciencia de que los sacrificios de animales no perdonaban los pecados. Entonces tenían la carga y el peso todos los días. Entonces, en el versículo 10 nos dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Todos esos sacrificios, todo eso, era hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Dónde está la reforma? En este pacto nuevo, en el pacto nuevo en Cristo, versículo número 11. Pero estando ya presente en Cristo, ahí está. Ahora ya estamos presente en Cristo. Somos sacerdote de los bienes venideros. Ahora Él es el sumo sacerdote. Ahora Él es un sumo sacerdote glorioso, con un cuerpo glorificado, que podemos acceder al Padre. No hace falta el velo, no hace falta el sacerdote humano. Tenemos sacerdote de los bienes venideros. Por más amplio y más perfecto tabernáculo, ahora tenemos un perfecto tabernáculo, un perfecto servicio, un perfecto ministro. No es como los sacerdotes de Malaquías o todos los sacerdotes a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces vemos que hay un perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Ahora tenemos acceso a un tabernáculo divino, hecho por Dios, no por el hombre. Es decir, no de esta creación. Esto es lo que nos está mostrando que es lo que hay en este tabernáculo celestial, que está Cristo intercediendo por nosotros. Versículo número 12. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros. ¿Vieron cómo está dando de obsoleto ya el antiguo pacto? No por machos cabríos. Ahora no podemos llegar por machos cabríos, sino por su propia sangre. Esto es para marcarlo. Acá está la diferencia. Este es el sacrificio perfecto. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo glorificado está en el lugar santísimo. Aparecen los adventistas y dicen que Cristo en el año 1840, creo que le tiraron, que está en el lugar santísimo. Antes no. No sé dónde sacan esas cosas porque tienen muchas falsas profecías. Entonces en una tiraron y dijeron, bueno, no fue el fin del Armagedón, pero Jesús fue al lugar santísimo, cualquiera. Ahí vemos sectas. Pero bueno, entonces acá estamos viendo que Cristo es el sumo sacerdote que está en el lugar santísimo. Y en el versículo número 13 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Estos eran los sacrificios en la tierra, los sacrificios del tabernáculo que no llegaban a nada. Entonces, en el versículo 14 nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Acá está la diferencia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Porque acá los judíos se estaban jactando de la sangre de los becerros y de esto, que iban a volver a los sacrificios, estaban con eso. Pero ahora nos está diciendo que eso no vale nada. Por eso lo que decía ayer, que la sangre de una gallina, de un brujo, no vale nada, lo que vale es la sangre de Cristo. Y para las iglesias paganas que están con aceite, que están con todo tipo de pañuelitos ungidos, que están con palabras mágicas, con crucifijos, con tantas cosas, lo mismo. Así como les está hablando a ellos que les está diciendo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no sirve para nada, lo que sirve es la sangre de Cristo, esto le tenemos que decir a todos los que necesitan algo para llegar a Cristo. Ya está, con la sangre de Cristo basta y sobra. No hace falta imponer las manos. No hace falta ungir con aceite. No hace falta ponerte un velo en la cabeza. No hace falta poner un manto adentro y tocarlo. No hace falta agua bendita. No hace falta crucifijos. No hace falta santos. No hace falta nada. No hace faltan hombres que se idolatren. Ahora la sangre de Cristo ya está. Con eso tenemos acceso directo al trono. Aprovechemos esto que lo estamos viendo, que lo podemos entender, que lo podemos discernir. Entonces, el versículo 14 dice, por cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este es un sacrificio perfecto. No como el de Malaquías, que llevaban animales cojos, enfermos. Y a lo largo de todo, estoy citando Malaquías porque es lo que estudiamos. Pero lo que estamos viendo es que este sacrificio es perfecto. Sin mancha, sin pecado, santo, se entregó a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpia nuestra conciencia, la culpa. El cargo de conciencia, la culpa te la limpia. No podemos caminar con culpa de lo que fuimos en nuestra antigua vida.
Nos avergonzamos, sí, decimos, uy, qué desastre que era antes, pero no podemos tener culpa, no podemos estar con la conciencia. ¿Por qué? Porque el sacrificio nos limpia, nos perdona. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ahora sí el hombre está justificado. Ahora sí, a través de Cristo, el hombre es justificado por fe. Acá entra la justificación que estaba hablando Pablo. Entonces, ahora sí, como el hombre no podía llegar a Dios Padre por los sacrificios, estamos viendo que ahora está hecho el sacrificio perfecto y ahora estamos justificados. ¿Por qué? Porque vamos y nos presentamos delante del Padre. No es que decimos, bueno, qué lindo que estamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no. Si estamos arrepentidos y el Padre ve a Cristo, estamos justos si lo ve a Cristo. Si Cristo no está, somos condenados al infierno. Entonces acá nos está diciendo el plan de que ahora sí estamos justificados. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto y el que debemos abrazar y el que debemos dar gracias. El nuevo pacto. Entonces nos dice, para que interviniendo, muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto está hablando de que ahora está totalmente esta promesa, pacto nuevo, mejores promesas. De esto nos está hablando. Versículo número 16, vamos a llegar hasta el 23, que mañana vamos a ver ya lo que es el sacrificio del pecado y eso. Mañana va a estar terrible también. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que se investigue la muerte del testador. Versículo número 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el tentador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Acá nos está diciendo que Él es el autor de este nuevo pacto, que esta es la sangre de Cristo, que es la que hace esta remisión de los pecados, que incluso sin sangre no se podía llegar ni siquiera en el Antiguo Testamento con los levitas y con el sumo sacerdote. La sangre era necesario, pero ahora acá está hablando de que Él es el mismo dueño de esa sangre. No es que vino un ajeno, un animal o una persona que más o menos se portó bien. No, no, no. Él mismo, esa es la sangre. Ahí está la diferencia. Versículo número 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto del Dios que Dios ha mandado. Entonces acá nos está diciendo de que en el antiguo pacto ya había un pacto de sangre. Ahora estamos viendo un nuevo pacto de sangre, pero este es diferente, este es mejor. Entonces, en el versículo número 21 nos dice, además de esto, roció también con toda la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley, con su sangre, con sangre y sin derramamientos de sangre no se hace remisión. Bueno, acá nos está hablando que incluso en el Antiguo Testamento, sin sangre no había remisión. Bueno, este pacto nuevo también, sin sangre no hay perdón de los pecados. Por eso, hoy, sin la sangre de Cristo, no hay perdón de los pecados. Sin la sangre de Cristo no podemos llegar al Padre. Por eso es la sangre de Cristo que perdona todos los pecados. Pero la sangre de Cristo, esto nosotros como cristianos, no tenemos que tomar, a ver, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano está hablando de blasfemar prácticamente. Pero lo que tenemos que entender es que no podemos andar con la sangre de Cristo como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo y me voy a la lucha, me voy a la guerra. Me cubro con la sangre de Cristo y entro a una casa embrujada. Te lleno con la sangre de Cristo para que no tengas miedo. Te lleno de la sangre de Cristo, te rocío con su sangre preciosa para que los demonios se vayan de tu vida. Eso es todo falso, eso es todo brujería. La sangre de Cristo, las Escrituras nos habla que es solamente para el perdón de los pecados. Y vaya cosa. Solamente la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados. No es ni para que te vaya bien en tu negocio, no es para que se vayan los demonios, no es para que... A veces decimos, me cubro con la sangre de Cristo, yo también lo decía, porque venimos de una iglesia y todos lo repiten, pero no es bíblico. Sería algo místico. Entonces, la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados y todos los días necesitamos de la sangre de Cristo. Ya estamos bañados,
con la sangre de Cristo. Ahora debemos lavarnos, purificarnos todos los días como nos enseñó el Señor Jesucristo en el lavamiento de los pies con sus discípulos. Tengo ganas ya de volver a un evangelio. Ya estudiamos el libro de Juan, pero después seguramente vamos a volver a un evangelio, por ahí Mateo o algo así, que tenemos que volver a Cristo, Cristo, Cristo. Es como que, porque estuvimos con mucha doctrina, en toda esta cuarentena fue una doctrina, vimos Apocalipsis, que hoy me escribe Verónica Castillo y me dice que está viendo los estudios y que se le está revelando cosas. Qué lindo, porque ya están guardados todos los videos y todo. Y, y bueno, en toda esta cuarentena estuvimos estudiando muchos libros y estuvimos con mucha doctrina. Pero ahora con todo el conocimiento que se va aplicando, que se va teniendo con el Antiguo Testamento, el Nuevo, tomar un libro de los Evangelios y ver la ley, ver el sacrificio, ver Cristo, ver todo, nos vamos a deleitar, va a ser una cosa hermosa. Aplicando toda la ley en su contexto, toda la Biblia, lo que es abolido, lo que no es abolido, lo que es espiritual, lo que es terrenal, y vamos a tener más luz. Pero bueno, ya llegaremos. Ni empezamos con número y el tipo ya se quiere ir a un evangelio. Así que, pero bueno, tenemos tantos libros por estudiar, libros, así, libros enteros. Es un tiempo de sacrificio. Después ya vamos a empezar a ver los frutos. Así que bueno, hemos terminado. Mañana vamos a ver el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Ahí vamos a ver la sangre de Cristo, cómo quita el pecado, cómo ya queda destruido. Ya tenemos en claro, pero más luz, más revelación vamos a tener mañana en cuanto a esto. Entonces, bueno, todo lo que es el capítulo 8, 9 y 10, vamos a ver todo lo que es la ley abolida, cómo ya desaparece la ley, un nuevo pacto. Entonces, bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí, gracias por aguantarme. No cualquiera me aguanta, porque yo no tengo amor, yo soy una persona dura, me dicen todos que, bueno, así es la vida. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque esta oración, Señor, puede llegar a ti a través del intercesor, a través de tu amado Hijo Cristo, Señor, a través del sumo sacerdote. No hay un velo, Señor, que se interponga entre tú, Padre Santo, entre tú, Padre bueno, y nosotros, hombres pecadores, hombres desastrosos, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu Hijo amado nos allanó el camino, nos mostró el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el sumo sacerdote con el orden de Melquisedec. Ayúdanos a quitar la mirada del hombre, Señor, de los sacerdotes humanos, de los pastores, de las iglesias, de los hermanos, de los maestros, de los apóstoles falsos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque todo eso nos desvía y queremos llegar a ti. Queremos llegar a ti, Padre, de ahora directamente. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que estaban fríos, que estaban alejados de ti, que estaban apáticos, Señor, que sienten culpa por ahí porque no están congregando en una iglesia, Señor. Porque el hombre pecador, el hombre del sacerdocio de Aarón, Señor, dicen que si no vas a la iglesia te morís, que si vos si no diezmás, si no haces ciertas obras religiosas, ceremoniales, Señor, como las de Levítico, no hay salvación. Pero danos la paz, la tranquilidad, Señor, de que ahora la podemos cumplir, Señor, y lo que nos compete es lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu ley, a poder aplicarla espiritualmente, con ciencia, con inteligencia, Señor, con esfuerzo, con sacrificio, Señor. Y que tu mano poderosa nos guíe, poderoso Dios, si no, no somos nada. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están presentes, Señor, que se vayan acercando a ti lentamente, Señor, que tengan una comunión contigo, que recuperen ese primer amor, Señor, que estén enardecidos nuevamente, Señor. Hoy es el tiempo, no mañana, hoy. Mañana puede ser demasiado tarde, Señor. Que comience a arder, Señor, ese fuego, Señor, esa pasión por defender tu verdad, Señor. El mundo está como está, Señor, porque se ha menospreciado tu palabra. El mundo está desesperado pidiendo por Donald Trump, Señor. Cristianos, Señor, rogando por Donald Trump, Señor, que están con el orden del sacerdocio de Aarón, Señor. Nuestra fe no está puesta en el hombre, Señor. Nuestra fe no está puesta en políticos. Nuestra fe no está puesta en pastores, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Señor. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, Señor? De Jehová viene mi socorro. Nuestro socorro viene de ti, poderoso Dios. Que mis hermanos entiendan que de ti, solo de ti viene la salvación, el socorro, el pronto auxilio, Señor, la lluvia tardía. Y entendemos, Señor, de que tú tienes que ejecutar los juicios, Señor, de que los presidentes corruptos que hay en los países son productos de que el hombre ha dejado tu palabra.
ha dejado tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a ser maduros, Señor, y ayúdanos a protegernos, Señor, como tu pueblo en el medio, Señor, de un mundo pecador. Te damos gracias, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos en el país donde estén, Señor. Me gozo con ellos, me alegro cuando los veo, cuando están, Señor, aunque no los conozca, Señor. Gracias, poderoso Dios, por utilizarme en lo poco que tengo, lo poco que sé, Señor, para ser de bendición a mis hermanos. Te damos gracias. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús te decimos amén. Bueno, hemos terminado. Amén, mis queridos hermanos. Ya terminamos. Así que, bueno, John Arcos, Laurita también. A no ser tentados, exactamente. Miguel, saludos para vos, para Débora, para tus hijos, también bendiciones. Espero que esto te dé material para que seas un buen maestro, para que seas un hombre de Dios, un hombre de Biblia, que puedan, todos los que están conectados, mujeres de Dios, hombres de Dios, que seamos como el autor de los Hebreos, Señor. Así, de esa manera. Así que bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos, amén. Laurita, ahí Emilia, Johnny Arcos, Rubén también, Rubén de Chile, saludos, espero que estés ahí conectado todavía, que mañana te vuelva a ver. Y bueno, Doris, todos los que escuchamos estas enseñanzas, gracias a Dios. Bueno, gracias Doris, qué lindas palabras, gracias. Gracias porque es lindo recibir un aliento, un mimo, digamos, acá en Argentina se dice un mimo a una caricia, como un aliento, y bueno, bienvenido sea. Vivi Castillo también, así que Vanessa Rossi, gracias Vane también. Yo sé que estamos todos atravesando por situaciones de desiertos, estamos todos en la misma, pero el objetivo es eso, dirigirnos a Cristo. Así que bueno, Vivi, espero, bueno, cuando vengas a lo de tu hermana, a lo de Emilia, bueno, nos reuniremos a comer, a estudiar la palabra, así que bueno, cuando vengas, estamos en contacto, Viviana Castillo, y ahí estaremos y las dudas y todos los que tenemos los aclaramos. También en mi Facebook personal, Sebastián Céspedes, me pueden agregar. Ahí en Facebook también está el link para ir a mi canal, así que pueden entrar, me pueden mandar mensajes, saludar o charlar de cualquier cosa, no hay problema. Yo siempre trato de contestar todos los mensajes y bueno, mientras se puedan los contestamos. Así que bueno, hemos terminado. Así que mañana, 19:30 horas, mañana jueves, ya vamos a entrar ya en el capítulo número 10. Y ya estamos terminando, quedan 3 capítulos, son 13 creo los capítulos de Hebreo. Y después ya para la semana que viene vamos a entrar al libro de Números. Eso somos nosotros. En Hebreo, en Números, vamos a ver el pueblo de Israel renegando contra Moisés. Entonces, nosotros no somos Moisés, somos el pueblo que va a estar renegando con Moisés. Y Moisés es Jesucristo. Así que todo eso nos vamos a deleitar y vamos a entrar por fin a un libro histórico, que vamos a ver la historia, vamos a ver cómo se empieza a aplicar todo lo que ya está escrito en la ley y cómo empieza el hombre a desobedecer y la mano de Dios en base al hombre con bendiciones y maldiciones de parte de Dios. Vamos a conocer el carácter de Dios. Así que bueno, ya me estoy adelantando, estoy muy ansioso. Así que bueno, mañana 19:30 horas nuevamente. Gracias mis queridos hermanos, les agradezco nuevamente por estar ahí, cada vez somos más. El objetivo es predicar el evangelio. No queremos ni masas, ni multitudes, ni... Esto está en manos del Señor. Así que bueno, mañana 19:30 horas. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.